La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una célula se divide, en primer lugar debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. Todo el material genético debe ser copiado a la perfección. Para ello es necesario toda esta maquinaria. Se tienen que copiar casi 3.000 millones de pares de bases de ADN. Y todos deben ser copiados con exactitud, cuando cualquiera de tus billones de células se dividan. Pero, ¿cómo lo hace? Se han propuesto 3 posibles formas de replicación. En el modelo de replicación conservativa, la doble cadena original se mantiene. Se sintetiza otra completamente nueva. En la forma semiconservativa, una hebra de cada doble hélice procede de la original, mientras que la otra se sintetiza de nuevo. Esta es la propuesta de Watson y Crick. En la dispersiva, en cada doble hélice existen fragmentos de la original y fragmentos nuevos. En 1958, Matthew Messelson y Franklin Stahl demuestran que la replicación es semiconservativa. Vamos a ver su experimento, pero antes tenemos que recordar lo que es un isótopo. Isótopos son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad distinta de neutrones. Por tanto, difieren en el número másico. Vamos a hablar de un elemento químico, X. Z es el número de protones, número atómico. A es el número másico, número de protones más el número de neutrones. Messelson y Stahl trabajaron con un elemento, el nitrógeno, con el elemento ligero nitrógeno 14 y el elemento pesado nitrógeno 15. En 1958, idearon un experimento para demostrar la hipótesis semiconservativa. Trabajaron con cultivos bacterianos, con E. coli. Aquí vemos 2 placas, en la primera nitrógeno 14 y en la segunda un medio con nitrógeno 15. El nitrógeno 15 es un isótopo pesado. El nitrógeno lo que va a hacer es incorporarse a las moléculas de ADN. Al nitrógeno 14 le vamos a llamar nitrógeno ligero. Al nitrógeno 15, nitrógeno pesado. El nitrógeno 15 tiene un neutrón más. Tras la extracción del ADN, se centrifugó en un medio que contenía una disolución de cloruro de cesio. En la disolución se había creado un gradiente de densidad. ¿Cómo se consigue el gradiente de densidad? Bueno, pues disolvemos un soluto a diferentes concentraciones, de manera que la densidad en el tubo de centrífuga aumenta desde la superficie hasta el fondo. En principio, realmente lo que hicieron es que el cultivo de E. coli durante varias generaciones estuvo creciendo en un medio con nitrógeno 15. Se extrae el ADN de las células y se centrifuga en cloruro de cesio. Así, las moléculas de ADN se van a situar en el punto donde su densidad iguala a la del medio. Está claro que el ADN de estas células tenían una mayor densidad que las que están cultivadas en un medio con nitrógeno 14. ¿Y qué hicieron a continuación? Las células E. coli que contenían nitrógeno 15 en su ADN se colocaron en un medio con nitrógeno 14. Se les permitió que se replicaran una sola vez. Se extrajo el ADN de estas células y se comparó con el preparado con nitrógeno 14 y con el preparado con nitrógeno 15. Se encontró que la densidad era prácticamente el promedio y esto descartaba la hipótesis conservativa,
ya que habrían aparecido dos bandas, debido a las iguales cantidades de ADN de mayor y menor densidad, pero no descartaba la dispersiva. A continuación, se le permitió que realizaran dos replicaciones en nitrógeno 14. Los resultados avalaban la hipótesis semiconservativa, pero no la dispersiva. Vamos a ver por qué. Estos son los resultados encontrados. Vemos claramente dos bandas de distinta densidad. En el caso de la dispersiva, solo una banda habría aparecido. Vamos a ver por qué. Bueno, pues a raíz de estos experimentos se dedujo que la replicación se realiza de forma semiconservativa. Vamos a ver el proceso ahora de la replicación. Bueno, y estas van a ser las fases y los protagonistas, las proteínas implicadas. Habrá un punto de inicio, el origen de replicación, una etapa de formación de nuevas hebras y señales de finalización. La precisión necesaria para la replicación del ADN implica un mecanismo complejo, con toda una serie de proteínas implicadas. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, pues vamos a presentar las funciones que realizan. Luego entenderemos bien el proceso. La ADN polimerasa 3 une nucleótidos a la cadena en formación. La RNA primasa sintetiza ARN cebador. Las topoisomerasas eliminan tensiones entre las hebras, ya veremos por qué. La helicasa separa las hebras de ADN, rompiendo puentes de hidrógeno entre las bases. Existen proteínas estabilizadoras de cadena simple. Evitan que las dos cadenas que se han abierto se vuelvan a unir. Una ADN polimerasa 1 va a eliminar cebadores, ya veremos qué son los cebadores. Y por último va a haber una ADN ligasa que une fragmentos de Okazaki. Bueno, pues vamos a ir entendiendo el proceso de replicación. A partir de la doble hélice de ADN vemos que se va a abrir una burbuja inicial de replicación. Hay un punto, el punto de origen de replicación, el ORI, a partir del cual vamos a ver que las helicasas van a ir abriendo esta burbuja en ambas direcciones. Poco a poco, a lo largo del proceso, veremos que se irá abriendo una burbuja cada vez de mayor tamaño hasta que finalmente se haya terminado todo el proceso. Bien, pues esto es lo que llamamos la horquilla de replicación. Una burbuja de replicación tiene dos horquillas de replicación. Ya hemos entendido que las helicasas lo que hacen es ir abriendo la doble hélice. Y lo hacen rompiendo puentes de hidrógeno entre las bases complementarias de la doble hélice. Ahora vamos a colocar a ambos lados de la burbuja topoisomerasas. Vamos a ver cuál es la función. A ambos lados de la burbuja, al irse abriendo, se van a formar tensiones, ya que va a haber un superenrollamiento. Y aunque hay distintos tipos de topoisomerasas, en realidad todas cortan y empalman enlaces fosfodiéster. Así, el ADN libera tensiones y evita torsiones durante todo el proceso. Vamos a entender el proceso. Ya hemos visto cómo actúan las helicasas y las topoisomerasas. Hemos colocado también las proteínas SSB, que son estabilizadoras de cadena sencilla para evitar que la burbuja se cierre. La ADN polimerasa 3 es la encargada de formar las nuevas hebras, pero no lo pueden hacer de la nada. Necesitan un primer, lo que se llama un cebador. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que la ADN polimerasa va a ir uniendo nucleótidos en sentido 5'-3', estos nucleótidos se tienen que ir enganchando a un extremo 3' o H libre. Por tanto, hace falta que se sintetice lo que se llama un cebador o primer. ¿Quién lo fabrica? La primasa. Y esa va a generar, a proveer de un 3' o H libre para que la cadena se pueda elongar.
Es muy importante entender que la ADN polimerasa 3 solo puede trabajar en dirección o en sentido 5'3'. Nunca al contrario, y es por eso que por un lado va a necesitar de una cadena molde 3'5' y por otro lado de un cebador, gracias al cual tendrá un extremo 3' o H libre sobre el que ir uniendo nucleótidos para elongar la cadena. La replicación es bidireccional desde el origen, desde el ORI. Por tanto, vamos a ver que es posible esto hacerlo de forma continua aquí, justo donde estamos dibujando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que tanto en una de las cadenas que sirven como molde como en la complementaria, al ser bidireccional desde el punto de origen de replicación, vamos a tener una cadena líder y aquí otra cadena líder, que se forman de manera continua, ya que la polimerasa 3 se está desplazando uniendo nucleótidos trabajando en sentido 5'3'. No puede ir en 3'5'. Aquí no puede recorrer la hebra que le sirve de molde en sentido 5'3'. Esto no lo puede hacer porque entonces la polimerasa trabajaría en sentido 3'5' y sabemos que así no puede trabajar, no puede unir nucleótidos en este sentido. Entonces, esta es la solución. Esta hebra se va sintetizando de manera discontinua, mediante fragmentos de Okazaki. Esto que estamos colocando en color verde serían los cebadores. La primasa coloca cebadores para proveer y para generar ese extremo 3'OH que necesita. Y entonces la ADN polimerasa podrá unir en este sentido, 5'3', son pequeños y cortos fragmentos, puede hacerlo, pero esta cadena se llama rezagada o retardada porque va más lenta. Se va a ir formando de forma más lenta. Y se denomina así, cadena rezagada o cadena discontinua también. Aquí tenemos el mismo problema que se resuelve de la misma forma, mediante fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son estas cadenas cortas de ADN recién sintetizadas que aparecen en la hebra discontinua. Repetimos, se sintetizan en dirección 5'3' a partir de cebadores de ARN que después ya serán eliminados. Una vez sean eliminados, se unirán mediante ADN ligasa y así se completa la nueva cadena. Esta cadena rezagada también se le llama cadena retardada, hebra retardada, discontinua. A la cadena líder también se le llama cadena continua, la hebra conductora. Como prefiráis. Bueno, aquí estas flechas nos indican que la burbuja seguirá abriéndose gracias a la actuación de las helicasas. Decimos que la replicación es semidiscontinua y bidireccional. Parece ser que estas proteínas SSB se sitúan o se colocan en la cadena retardada únicamente. Y este sería el modelo planteado de replicación. Bueno, aquí estamos representando la primasa, que es la enzima encargada de ir fabricando estos cebadores o primer. Recordar que este cebador es solo ARN, es ARN, una secuencia corta de ARN, que sirve para permitir que la ADN polimerasa trabaje. Si no tiene un extremo 3'OH libre, el del cebador, no podrá elongar la cadena. Esta representa la ADN polimerasa 3 y solo puede ir añadiendo nucleótidos a un extremo 3'OH, trabajando en dirección 5'3'. Y este sería un fragmento de Okazaki. La región de ARN después será removida, eliminada. ¿Quién lo hace? Una enzima, la ADN polimerasa 1. Retira el cebador, rellena el hueco
Y finalmente una ADN ligasa sellará dicho hueco. Y ahora lo vamos a repetir, pero en una horquilla. Esto realmente no se lleva a cabo de una manera secuencial, sino de forma continua. Sirve únicamente para representar qué es lo que está ocurriendo. Se van formando fragmentos de Okazaki, después la parte de ARN del cebador será removida, rellenado el hueco y sellado, y aparecerá un nuevo fragmento de Okazaki. Así, de manera continua, a medida que se va abriendo toda la burbuja. En este caso, a medida que se abre la horquilla de replicación. La ADN polimerasa 1 elimina los ARN cebadores como sabemos, y esto se lleva a cabo gracias a su actividad exonucleasa. Las exonucleasas catalizan la escisión de enlaces fosfodiéster en los extremos de las cadenas. Las endonucleasas, por otro lado, veremos que son enzimas que catalizan la ruptura de enlaces fosfodiéster en diferentes regiones del interior de la cadena. Así que conviene no confundirlas. Bueno, la ADN polimerasa sabemos que tiene esta actividad exonucleasa, pero también polimerasa. Así que gracias a ella se podrá rellenar ese hueco que queda cuando se retira el cebador. Esto lo hace la polimerasa 1. Ya después una ligasa sellará la muesca, el pequeño hueco que quede entre los fragmentos de Okazaki.
es un modelo diseñado para explicar la forma de elongación de la hebra rezagada del ADN. Este modelo se utiliza para explicar cómo, estando las dos ADN polimerasas 3 unidas, pueden elongar en dos direcciones opuestas. Aprovecho aquí para explicar lo que es un replisoma. Un replisoma son todas esas proteínas que forman parte del complejo de iniciación, que las tenemos aquí representadas. La primasa, la ADN polimerasa 3, las proteínas SSB. Todas estas forman parte de lo que llamamos el replisoma. Cuidado, la ADN polimerasa 1 y la ligasa no forman parte del replisoma. Y la topoisomerasa tampoco. Hay determinadas señales de terminación que deciden que termina el proceso. Se desacopla el replisoma y se liberan las dos dobles hélices. Vamos a ver a continuación las diferencias que existen entre procariotas y eucariotas en cuanto a la replicación. Son 3 en el caso de procariotas, 5 en eucariotas. Los fragmentos de Okazaki son más pequeños en las eucariotas. Las procariotas tienen un único origen de replicación, las eucariotas tienen múltiples. Es mayor la velocidad en procariotas de la replicación y en procariotas no hay síntesis de histonas. Este esquema muestra las ADN polimerasas en procariotas y en eucariotas. En el caso de las procariotas, es la polimerasa 3, como ya hemos dicho, la que elonga la cadena de nucleótidos, mientras que en eucariotas esa misma función la realiza la polimerasa alfa. Las demás ADN polimerasas tienen función correctora, todas la tienen, la función correctora, y algunas también tienen función reparadora. Vamos a ver cómo se resuelve este problema. Este problema surge en los telómeros, en los extremos de los cromosomas. Sabemos que el ADN polimerasa 1 va a ir retirando los cebadores, los va a rellenar porque tiene también actividad polimerasa. Entonces, no hay ningún problema en estos extremos. Aquí se va a poder rellenar, aquí también. Ya sabemos que luego la ligasa sellará la muesca. Pero ¿qué ocurre cuando removemos este cebador? No hay ningún 3'OH para poder elongar ese trozo, esa región. Por tanto, se produce un acortamiento del telómero. Se va a perder información. En principio la información no es demasiado relevante ya que no son regiones codificantes, pero si división tras división se sigue acortando el telómero, pueden llegar a regiones codificantes y constituir un verdadero problema. Pues vamos a hacer 3 distinciones. Cuando las células que se dividen lo hacen poco, no será un gran problema por esto que hemos comentado, pero si se dividen mucho, se perderá material codificante, la célula entra en envejecimiento y morirá por apoptosis. Sin embargo, en células embrionarias esto no puede suceder. Son células que se están dividiendo de una manera muy activa. Y existe una enzima, la telomerasa, que va a garantizar que esto no suceda, que no haya un acortamiento de los telómeros. La telomerasa es una ribonucleoproteína. Tiene una parte que es proteína y tiene otra región que es ARN. Además, la parte proteica, la que es proteína, tiene una función fundamental porque tiene capacidad transcriptasa inversa. Vamos a ver de qué manera actúa la telomerasa para evitar el acortamiento del telómero.
Y vamos a ver de qué manera actúa la telomerasa para no solo evitar el acortamiento del telómero, sino incluso alargarlo. Como ya hemos dicho, la telomerasa está presente en células de la línea germinal, también, por supuesto, en tejidos fetales y en algunas células madre poco diferenciadas. La telomerasa es reprimida en las células somáticas maduras después del nacimiento, y entonces empieza a producirse un acortamiento del telómero después de cada división. Vamos a ver cómo actúa. Ya se han eliminado los cebadores y la ADN polimerasa no tiene ningún problema en ir alargando porque tiene un extremo 3'OH libre, pero aquí no. Entonces, sabemos que los telómeros son secuencias muy conservadas en la evolución. Se trata de repeticiones de la secuencia TT-GGG. Y la telomerasa en su porción de ARN tiene la secuencia complementaria AACCC. También la tiene repetida, por supuesto. Vamos a ver entonces que por un lado va a alargar un poquito la cadena gracias a la acción polimerasa que tiene. Y por otro lado, va a dar ese extremo 3'OH para poder seguir elongando la cadena. Así que también alarga. Como vemos, hay un fragmento que va a estar alargado, alarga y rellena. Estas bases ganadas en el extremo garantizan que no perdamos los telómeros. Realmente, la replicación no concluye hasta que se comprueba que la copia de la secuencia nucleotídica es la correcta. Vamos a hablar de una reparación coduplicativa en la que la polimerasa 3, corrige errores sobre la marcha. Así que si se equivoca, se para, corrige y avanza después. Hablaremos también de la llamada reparación postduplicativa. Se corrigen los errores, pero después de la replicación. Vamos a ver el primer caso. Se ha equivocado. Ha puesto guanina cuando corresponde citosina. Desoxirribonucleótido de citosina. Como vemos, ha borrado. Tiene actividad exonucleasa 3'5' y borra. Y ahora avanza de nuevo. Mete el correcto citosina y todos los demás. Esto lo hace continuamente. Revisa y corrige. En la postduplicativa corrige errores tras la replicación. Existe un proceso de corrección de errores en el que participan varias enzimas, como vamos a ver. Por un lado, endonucleasas que detectan errores y cortan la cadena anómala. Exonucleasas que eliminan el fragmento incorrecto. ADN polimerasas que sintetizan el segmento correspondiente. Y ADN ligasas que unen el nuevo segmento al resto de la cadena. Además, se ha comprobado que hay mecanismos de reparación SOS. Si se acumulan muchos errores, hay mecanismos para poderlos reparar.